De Salud TV desde ya. Gracias por su fiel sintonía. Hoy es viernes 2 de febrero, amigos televidentes, y vamos a conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que es este domingo 4 de febrero. Oigan, ¿sabían ustedes que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida será diagnosticado con cáncer? Podría ser usted, podría ser yo, podría ser un ser amado, pero ¿por qué ocurre el cáncer? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Habrán algunas cosas que se asocian a este? ¿Cómo nos podemos cuidar, amigos televidentes? Eso y más nos lo aclaran los especialistas que nos acompañan esta tarde. Pero primero, acompáñenme a ver esta nota tan interesante que hemos preparado para ustedes. El cáncer afecta a todos de una manera u otra. Según cifras oficiales, cada 2 segundos alguien en el mundo es diagnosticado con esta enfermedad. Esto no es solo una estadística. En muchas ocasiones se trata de familiares, amigos o gente de un círculo cercano. Es por eso que nada es más urgente que tomar conciencia y hacer algo desde ya para combatir esta enfermedad. Hoy en Salud TV, como antesala del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, estaremos acompañados de expertos en este tema para informarnos de qué manera podemos anticiparnos a un diagnóstico de cáncer y qué hacer para prevenir que esta enfermedad llegue a tu vida. También estarán aclarando mitos y verdades de la salud relacionadas al cáncer. Por otra parte, en la sección de estilo de vida saludable, te diremos qué medidas tomar en cuenta para reducir la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. ¡Comenzamos! Mi gente maravillosa, le damos la bienvenida a 2 especialistas, el doctor Carlos Tovar, quien es médico internista y radiooncólogo, y también Gerson Aragón, quien es médico cirujano especialista en cabeza y cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esperamos que el tema sea de mucho provecho. Gracias. A ver, Gerson, quiero comenzar contigo. La palabra cáncer. Cuando oímos la palabra cáncer, todas las personas nos asustamos muchísimo, ¿eh? Hablemos un poco acerca de esto. ¿Qué es exactamente la palabra cáncer? Porque la oímos, como te dije hace un ratito, nos asustamos, pero la gran mayoría de personas no saben qué es exactamente el cáncer. Sí, claro. Bueno, existen definiciones, nosotros nos basamos mucho en la Organización Mundial de la Salud, y entonces dice, la definición franca es la proliferación celular anormal de una célula que tiene la capacidad de crecer en el lugar donde se ha originado, pero la particularidad es que da la característica de que esta célula tiene la capacidad de diseminarse a un lugar diferente de donde se originó. Y entonces ahí estamos hablando de, ese es el concepto general de un cáncer, en cualquier parte del cuerpo y en cualquier célula de nuestro organismo. Todos estamos en riesgo, doctor Carlos Tovar, de tener cáncer en algún momento de nuestra vida, independiente de nuestra edad o de nuestro género. Claro, independientemente de la edad, del género, sea niño, mujer, adulto o de cualquier raza, siempre tenemos una predisposición a padecer múltiples enfermedades, y el cáncer no es la excepción. Se calcula quizás que para estas décadas más o menos un 40% de hombres en general van a padecer de cáncer, y la mujer quizás anda por igual un 35-38% de probabilidad en el transcurso de la vida de padecer de cualquier tipo de cáncer. Yo estoy asombradísima y muy preocupada, Gerson, leer esas estadísticas que 1 de cada 2 hombres, o sea, uno de ustedes, son 2 caballeros ahorita aquí presentes en el foro de Salud TV, y 1 de cada 3 mujeres están en riesgo de tener cáncer en algún momento de su vida. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? ¿Por qué razón, Gerson? Sí, bueno, nosotros como oncólogos nos encargamos del manejo de este tipo de enfermedad, pero, por ejemplo, decimos que el cáncer es la 5ª causa de muerte a nivel mundial. Hombres, mujeres. Lo que nosotros tratamos de hacer énfasis o lo que nos enfocamos son los factores que pueden desencadenarnos un aparecimiento de cáncer, que son los famosos factores de riesgo. Todos los seres humanos estamos expuestos, ya sea por factores dentro de nuestro organismo propiamente dicho, pero quizás son más los factores del medio ambiente o externos que nos pueden predisponer al hecho de un aparecimiento de una enfermedad de este tipo en cualquier parte de nuestro organismo. Y entonces aquí tenemos principalmente factores alimenticios, hábitos de estilos de vida, como por ejemplo el fumar,
el alcoholismo, el sedentarismo que muchos está en nuestras épocas recientes, es parte de algunos factores que tienen que ver con esto. En cuanto a la relación alimentación, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo porque desencadena mecanismos inflamatorios en nuestro organismo que nos puede predisponer para cualquier tipo de cáncer. Y no solo estoy hablando de intestino, estoy hablando de mama, estoy hablando de tiroides en algún determinado momento. Entonces son factores que no es solo un ente, sino es el conjunto de tanto de factores dentro de tu organismo como de lo que tú puedes modificar en tu entorno, en tu medio ambiente. Carlos, es cierto que cuando hablamos de cáncer, aquí justamente en este diagnóstico, es una de las cosas más importantes que las personas conozcan el hecho de llegar al médico cuando sientan alguna anormalidad que ustedes nos van a ir platicando a lo largo del programa, porque la detección temprana puede salvar su vida. Sí, claro, lo importante es, el paciente tiene que reconocer algunos signos de alarma, por así decirlo. Quizás de los más frecuentes, por poner un ejemplo, una mujer que ya perdió su menstruación, ya llegó a su periodo en el cual ya no ve su regla, pero comienza a tener un sangrado anormal, pues esta paciente, lo que deberíamos de sospechar es una neoplasia, ¿verdad? O el caso particular en que aparezca una adenopatía, ¿verdad? Ese es un signo muy característico, si bien es cierto, procesos infecciosos, pero a la cabeza como primera opción deberíamos de descartar un cáncer, porque ya ha pasado de que muchas veces se piensa que puede ser, incluso se ha pensado que es una carie o algo, le dan antibióticos, antiinflamatorios, y como le dan antiinflamatorios, va a haber un cierto efecto parcial, disminuye un poco la sintomatología, el dolor y todo eso, pero digamos que se está enmascarando el origen principal que puede ser un cáncer. Muchas veces también las lesiones que debilitan la dentadura, que se cae una pieza así por así, todo eso puede ser el inicio del aparecimiento de una neoplasia. Y en el caso muy particular que está muy frecuente, porque las estadísticas así nos dicen, en el caso de cáncer de mama, para mí cualquier nódulo que se toque, que una mujer palpe, hasta no descartar lo contrario, se debería de pensar en que es un cáncer, ¿verdad? Porque yo prefiero mejor ser, como digamos, en el caso de pensar que todo es un cáncer, pero prefiero mejor descartar un cáncer que después decirle a la paciente, mire, ese quiste que yo creía que era un quiste, no, era un cáncer. Entonces, es mejor descartar como primera opción una neoplasia. Gerson, ¿cómo estamos en cuanto a los tratamientos para el cáncer actualmente? Sí, claro. Bueno, da la casualidad de que la rama de la oncología que engloba el tratamiento del cáncer se divide en tres. La cirugía oncológica, la oncología médica o el tratamiento en base de quimioterapia y la radiooncología, ¿verdad? Que es la rama que se encarga del tratamiento de la radiación para tratar los diferentes cánceres. En la actualidad, la mayoría de los tumores sólidos de nuestro organismo, el 60% de la efectividad de un tratamiento viene dado por la cirugía, pero el resto del porcentaje de tratamiento tiene que ser la combinación de las otras estrategias terapéuticas a base de quimioterapia y a base de radioterapia. En algunas ciertas circunstancias, para ciertos tumores en áreas muy particulares que pueden comprometer la evolución del paciente, podemos hacer en la actualidad el uso de la radioterapia sumamente dirigida y se ha visto que también puede dar buenos resultados, casi similares o comparados con la cirugía, pero en ciertas áreas muy particulares. Entonces, no solamente en la actualidad debe de creer el paciente de que basta con un tratamiento para curar el cáncer. Las tasas de curación en la actualidad, debido a que nuestros pacientes de manera general en el mundo no se nos presentan en etapas tempranas, se nos presentan en etapas intermedias de la enfermedad. Entre un 50 y un 60% de nuestros pacientes latinoamericanos y en el resto del mundo vienen con etapas moderadamente avanzadas de su enfermedad. Eso limita, por lo tanto, las tasas o las estrategias terapéuticas que nosotros como oncólogos podemos ofrecer al paciente, porque ya no es lo mismo tratar a un paciente bastó la cirugía para terminar el cáncer, sino sí te voy a operar, pero luego hay que seguir un proceso de radiación,
combinado con o sin quimioterapia, dependerá de cada paciente. Entonces, lo importante es saber que no solamente en la actualidad es solo un tratamiento, sino muchas veces en la combinación o el manejo multidisciplinario que nosotros como oncólogos decimos. Muchas gracias a los dos. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial, gente hermosa. No nos cambien, ya volvemos. En unos momentos, nuestros especialistas explicarán más sobre los tipos de cáncer, el diagnóstico y sus tratamientos. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Muchas gracias por su fiel sintonía, gente bonita. Hoy con dos oncólogos, quien nos acompaña hoy, el doctor Aragón y el doctor Tovar, estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, amigos televidentes. Miren, en lo poco que llevamos de programa ahorita, yo sé que muchas personas están muy atentas ahorita en casa y la verdad que estamos muy alertas. Yo quiero hacerte una pregunta, doctor Aragón. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en los hombres? Bueno, empezamos en orden. Decimos que cáncer de próstata a la cabeza. Cáncer de pulmón, cáncer de estómago, colon y recto, y podemos incluir ahí también en quinto lugar, de manera general, tiroides, que es un cáncer que también se está viendo muy frecuentemente. Podemos alargar y extrapolar un montón en toda la economía del organismo, pero principalmente quizás esas son las 5 principales causas de consulta en un hombre, en ese orden. Gracias, doctor Tovar. Ampliemos un poquito el cáncer de colon, por favor. ¿Hay factores de riesgo? ¿Y cuáles son los síntomas que pueden alertar a las personas que a lo mejor están teniendo este problema y que pues, de esta forma puedan pedir una consulta médica? En el caso de cáncer de colon lo vamos a dividir en dos, el cáncer de colon propiamente dicho y el cáncer de recto sigmoide, porque el comportamiento y el tratamiento es completamente diferente. Cuando hablamos de cáncer de colon, el tratamiento principal, bueno, en ambos el tratamiento es quirúrgico, pero específicamente en el caso de cáncer de colon incluso puede ser curativo. En el caso de colon, los síntomas pueden variar un poco, porque más que todo el paciente comienza a tener pérdida de peso, palidez, anemia, dolor, ¿verdad? El sangrado, si bien es cierto, se presenta, pero no es muy frecuente. Por el contrario, en el caso del recto sigmoide, ahí podemos tener dolor, mucho dolor, ¿verdad? Sangrado rectal, que puede ser desde leve, moderado, abundante, pérdida de peso. Y lo otro que se va a presentar, que es muy frecuente, es la obstrucción intestinal, ya que en el colon la probabilidad de distender el órgano es mucho más fácil que a nivel del recto sigmoide, que es un área muy estrecha. Ahora bien, en el caso del recto sigmoide, si bien es cierto, la cirugía es muy importante, pero el tratamiento en las etapas tempranas y localmente avanzadas, generalmente, y dependiendo de la cercanía al ano, digamos, el tratamiento principal es iniciar con quimio y radioterapia, tratar de disminuir lo más que se pueda, o incluso ahorita con las nuevas tecnologías, como gracias a Dios, pues El Salvador tiene acceso tanto a medicamentos como a tecnología de última generación. Hay un grupo de pacientes que se están curando solo con radio y con quimioterapia y ya no es necesaria la cirugía. Ese grupo al inicio era muy poco, era del 8%. Actualmente se está viendo que hemos llegado hasta un 30 a 40% de curarlo solo con radio y ya no ser necesaria la cirugía. Porque la cirugía en un caso de cáncer de recto del tercio distal o muy cercano al ano es una cirugía que en cuanto a la calidad de vida del paciente pues la deteriora grandemente, porque estamos hablando de una cirugía, se llama resección abdominoperineal, en la cual se quita el colon, el canal anal, el ano se cierra y el paciente ya queda con colostomía para toda su vida. Entonces hay un 40% de casos máximo que estamos evitando esa cirugía. Doctor Tovar, ¿qué exámenes son los que deben de realizarse a las personas para poder ver si están teniendo este problema de cáncer de colon? ¿Qué examen se recomienda actualmente? El examen general de heces es muy importante, ¿verdad? Porque ahí nos puede dar muchos datos, ¿verdad? De lo que es un sangrado macroscópico, un sangrado microscópico, ahí podemos comenzar a descartar un parasitismo y todo eso, ¿verdad? Ya de ahí, pues, fácil, si digamos que estamos en una unidad periférica, el acceso ahora a un ultrasonido es más accesible que antes,
Con solo un ultrasonido se puede diagnosticar una alteración a nivel de colon. El radiólogo ya está muy capacitado para definir si esa lesión que está observando es maligna o otro tipo de lesión. Entonces, el hacer el diagnóstico no es tan difícil como era antes, y la confirmación se va a hacer a través de una colonoscopía, una rectocolonoscopía, ir a ver la lesión tumoral y además de eso tomar una muestra para la biopsia. Ya de ahí tenemos los otros estudios de extensión que nos van a definir, más que todo para definir una etapa avanzada o metastásica, en la cual el objetivo de hacer ya sea una tomografía o una resonancia es descartar precisamente si la enfermedad no ha migrado al hígado o al pulmón, que son los dos sitios principales de metástasis en el caso de cáncer de colon o recto sigmoide. Muchas gracias, Carlos. Y amigos televidentes, si usted tiene antecedentes familiares, alguien vive con cáncer de colon, papá, algún hermano, o se identifica con alguna de las señales que el doctor nos acaba de decir, acuda con su médico, por favor, pídale que le cheque un hemograma, una sangre oculta en heces. 3 días antes acuérdese, por favor, que no tiene que comer carnes rojas, ni alimentos con colorantes, ni tampoco remolacha, para que de esta forma tengamos exactitud en la prueba. Y si usted ya tiene 45 años, ya le toca la colonoscopía, amigo televidente, es lo que se recomienda actualmente, así que platique siempre con su médico. A ver, doctor Aragón, quiero preguntarte en relación al cáncer de próstata, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué puede llevar al desarrollo de cáncer de próstata? Bueno, en la realidad es que en la actualidad se está comprobando de que existe un factor hereditario para el desarrollo de cáncer de próstata. Y quizás ese es uno de los factores que en la actualidad se está dando mucho auge, porque se ha comprobado de que es muy frecuente que abuelos, padres, hijos tengan esa predisposición. Probablemente todavía no hay alguna particularidad genómica donde se ha encontrado, pero sí ahora se asocia a un factor hereditario. Número 2, infecciones que tienen que ver con el tracto genitourinario inferior a repetición, que pueden desencadenar inflamación crónica de largo tiempo de evolución, y en un paciente que tenga antecedentes de que su próstata empieza con una prostatitis, se hace grande, se inflama, hasta un 10% de esos pacientes que son operados por próstata grandes pueden contener un cáncer dentro de esa cirugía que se hizo por una eventualidad, digamos, incidental, o sea, algo que no entró el paciente por un diagnóstico de cáncer. Otros factores, bueno, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad. ¿Por qué? Porque bajan los niveles de nuestras hormonas, tanto, o sea, no solamente masculinas, sino que femeninas, y un desbalance hormonal puede desencadenar alteraciones que al final repercuten en una inflamación crónica dentro de las células de la próstata, desencadenando a la larga, no es un corto tiempo, sino es un largo tiempo, un cáncer que en sus inicios siempre va a ser pequeño y obviamente, como en todo lo demás, va a ir progresando. Síntomas que pueden desencadenar. Principalmente son pacientes que tienen muchas veces van al baño a repetición, de repente empiezan a ver que ya hay sangre en el momento de hacer pipí o un goteo constante que puede ser una contaminación de la orina con pequeñas cantidades de sangre, ardor para el momento de orinar. Otro de los síntomas pueden ser dolores en la región perianal o cerca del ano, que son traducidos ya cuando la envergadura de un tumor pues ya ha invadido los nervios que están alrededor de la próstata propiamente dicha, y que también tienen que ver con el área del ano y todo el área del perineo. Entonces, la mayoría de las veces este tipo de cáncer es indoloro, es asintomático, y viene a desencadenar síntomas cuando ya estamos en una envergadura, digamos, un tanto moderada, avanzada de su enfermedad. Entonces, lo importante creo que es prestar atención al hecho de los factores que nos pueden predisponer para esto, y en su momento, por ejemplo, pruebas para diagnosticar tempranamente esto. Bueno, decimos, si tú tienes un pariente cercano con cáncer de próstata, idealmente el chequeo constante contigo debe de iniciar en algunos casos a partir de los 38 años. Se ha estandarizado de manera general en esos pacientes que tienen familiares cercanos con cáncer de próstata, a partir de los 40 años, la medición del antígeno prostático en sangre para determinar si hay alteraciones o no que puedan a nosotros orientarnos, o al médico que encargado del paciente orientarnos a algo eventual, y de ahí partir con el resto de estudios. ¿Qué consejos les das a las personas, a los caballeros, antes de acudir al laboratorio a realizarse el PSA?
Bueno, generalmente, digo, idealmente, pues no hay que tener relaciones sexuales al menos unos 3 días antes de hacerse el conteo. La realidad es que no es algo que vaya a cambiar, pero sí en algunas veces puede tener que ver porque, ¿cómo se llama? Puede dar ciertas alteraciones en las mediciones. Nosotros nos basamos en mediciones que nos reportan físicas para determinar si es necesario hacer otro estudio, si está normal, si por azares del destino salió un poco anormal, bueno, entonces encaminar para corroborar, porque al final lo más importante es diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Claro. Gerson, si alguien es karateca, futbolista y lamentablemente tuvo un trauma a nivel genital, ¿es recomendable que se haga el PSA o debería dejar pasar un tiempito después? La realidad es que lesiones traumáticas que tienen que ver con golpes o algo así no es un factor que se ha comprobado en la actualidad que te vaya a predisponer a más o menos apariencia de que te vaya a desencadenar un cáncer de próstata, hablando específicamente de ese tipo de cáncer. Entonces, obviamente, si ya repercute ese trauma y ya te genera alguna molestia, bueno, acude con tu médico especialista. Buen consejo. Doctor Tovar, quiero preguntarte en relación al cáncer de mama. Ya hablamos ahorita de 2 tipos de cáncer, uno que es específico del caballero, que es el de próstata, el del colon, que también puede afectar a las mujeres, y quiero centrarme ahora específicamente en el cáncer de mama. Ok, el cáncer de mama, pues actualmente es el principal cáncer a nivel de la mujer, ¿verdad? La epidemiología de este cáncer ha cambiado y se van a tener que reescribir los libros porque el pico que toda la vida se nos enseñó era que una paciente iba a presentar ahí por los 45, 50, 60, 65, era el pico más alto. Pero actualmente estamos viendo que cada vez menos edades, cada vez más frecuente en mujeres entre los 40, 35. Incluso hemos visto mujeres que tienen su cáncer ahí por los 23 años, quizás es la paciente más joven que yo he tratado. Y el problema es que mientras más joven el cáncer es más agresivo. Y volvemos a lo mismo, como en el cáncer de cuello uterino, que como a esa edad nunca vamos a imaginar que alguien va a tener un cáncer de cuello uterino, lo mismo pasa con el de mama. Nunca vamos a pensar que es un cáncer de mama, siempre se piensa que es un quiste, un fibroadenoma o algo así. Incluso para los radiólogos ha sido bien difícil cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los pacientes, las mujeres en especial, una de sus principales molestias es el palparse un nódulo. Generalmente el cáncer de mama es en las etapas iniciales, como la mayoría de cáncer, es asintomático, pero una de las ventajas es por ser una glándula, digamos, expuesta y la facilidad que tiene la mujer para autoexplorarse, ahí puede detectar algunas lesiones que probablemente antes no las tenía. Es ahí que es la importancia de hacerse un autoexamen. No, yo lo recomiendo un autoexamen semanal. Una vez que la mujer ha tenido sus hijos, por así decirlo, tiene que hacerse un autoexamen semanal. Y aún sin que haya tenido hijos, a partir de los 20 años más o menos, tiene que tener su primer chequeo ginecológico y de ahí en adelante su autoexamen manual. En el momento que ella se perciba alguna lesión, un nódulo que no lo tenía previamente, tiene que ir a consultar inmediatamente para que se le indique, primero el examen físico, que es lo más importante, luego el estudio a esa edad, y el indicado inicialmente siempre va a ser el ultrasonido, debido a que ese no aporta el riesgo de radiación que aporta una mamografía, y con el ultrasonido en buenas manos se puede identificar claramente cuando una lesión es quística, cuando un nódulo es benigno o cuando tenemos algún nódulo maligno, ¿verdad? Una vez teniendo eso, pues se manda al especialista para valorar la toma de biopsia. Buenísimos consejos, Carlos. También, doctor Aragón, nos tenemos que ir ya a una pausa comercial, gente hermosa, ya volvemos. En el siguiente segmento conozca cuáles son los mitos y verdades de la salud relacionados al cáncer. También conoceremos la opinión de la gente al consultarles qué medidas podemos tomar para prevenir algún tipo de cáncer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Si usted apenas nos está sintonizando, hoy en su programa de Salud TV estamos conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se lleva a cabo este 4 de febrero, amigos televidentes. Y ustedes saben que para nosotros la opinión de ustedes es sumamente importante y por eso hoy realizamos un sondeo. Fuimos a la calle a preguntarles a las personas que por qué creían que se daba el cáncer. Vamos a ver qué es lo que dijo la gente. Quizás hay que cambiar la forma de comer, ¿verdad? Porque comemos muchas harinas, mucho azúcar y todo eso. Yo creo que nos lleva al camino hacia el cáncer. Y hacer mucho ejercicio para mantenernos siempre sanos y delgados. Lo más indicado es seguir una alimentación sana. Todos los medios de comunicación o aún en las escuelas, universidades, se dan consejos y se habla acerca de cuidar nuestra salud y de no comer de esa comida chatarra, evitar lo que más se pueda. Pues teniendo una dieta saludable a base de verduras, vegetales, frutas y bebidas naturales, como por ejemplo refrescos y tomando bastante agua. Pienso que algo bien importante es la educación, enseñar a los niños a cuidar su salud y nosotros también como adultos tomar la prevención de cuidar nuestra salud, comiendo de una forma más saludable, haciendo nuestros chequeos médicos cada año, ¿verdad? En nuestra salud, estar atentos ante cualquier síntoma que nosotros sintamos y ir donde el médico y seguir las indicaciones de los médicos, ¿verdad? Tomar los medicamentos que nos dejen y pues creo que con eso nosotros nos estaríamos protegiendo y también a nuestra familia, ¿verdad? Muchas gracias a todos por sus respuestas. Doctores, ahí teníamos la opinión de las personas. Y es que en relación al cáncer se habla de tantas cosas. Bueno, no sé ustedes, pero de algunas de las cosas que yo más frecuentemente he escuchado a personas que viven lamentablemente con ese diagnóstico ahorita, es que creen que esto se puede relacionar con los celulares y algunos creen que se puede relacionar con el hecho de cocinar tus alimentos o calentarlos en microondas. ¿Ustedes qué opinan? Pues la realidad es que en la actualidad ni el uso crónico de celular ni tampoco digamos, el hecho del uso de microondas se ha vinculado directamente con el aparecimiento o alguna alteración celular. Entonces eso es, digamos que son parte de los mitos que tenemos hasta la actualidad, porque ya pues todos esos dispositivos están tecnológicamente avanzados para evitar cualquier alteración en nuestro organismo. Así es que al menos en esas dos cosas sí negamos eso. Es un mito, podemos decir a la fecha, sí, con toda la investigación que se ha realizado. Gerson, quiero aprovechar tu especialidad como cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello. Y me llamó la atención algo que mencionaste en el segmento anterior. Sí. Dijiste que hay uno de los cánceres que actualmente se está diagnosticando más frecuentemente. Te referiste al cáncer de tiroides. Sí, claro. Hablemos de ello. También tienes una imagen acá para que le puedas explicar a los televidentes también. Sí, bueno, el cáncer de tiroides es, en la actualidad, dentro de las primeras 10 causas de diagnósticos de cáncer, representa entre la quinta y la sexta causa a nivel mundial. Muy frecuente en mujeres, se dice que se da por cada 3 mujeres con cáncer de tiroides hay un hombre con cáncer de tiroides, pero el problema radica en que en los hombres es 3 veces más agresivo que en las mujeres, por la idiosincrasia del hecho de ser hombre. Entonces la glándula tiroides está en la parte anterior del cuello. Lo importante, creo yo, de esta enfermedad es que es algo que nos tocamos todos los días. El cuello para las mujeres, creo yo, de que es algo muy representativo por el hecho de, bueno, está en la exposición, bufandas, el maquillaje y todo eso. Y la mayoría de nuestros pacientes, quizás el diagnóstico de este tipo de cáncer está en aumento porque se está detectando más tempranamente. Porque de repente las pacientes dicen, es que mi vecina me dijo que me vio un bultito, es que mi mamá me vio un bultito, es que yo me estaba maquillando, me pasé la crema y me sentí una bolita aquí en el cuello. Entonces, creo yo de que parte de toda esta idiosincrasia en nuestra población va cambiando de tal forma de que las personas vamos aprendiendo que entre más rápido consultemos, un tratamiento oportuno va a ser mejor para nosotros. Y entonces el cáncer de tiroides se va a originar en la parte central, en la glándula tiroides, ¿verdad? Factores de riesgo, bueno, en nuestros países latinoamericanos, principalmente la deficiencia de yodo en dieta,
Factores hereditarios también es algo que ya se está comprobando en la actualidad, y yo tengo, pues no sé si la dicha, de tener familias, 3 familias, madres e hijas con cáncer de tiroides, hermanas con cáncer de tiroides. Entonces no es una patología infrecuente, es una patología sumamente frecuente, y quizás lo que nos debemos de llevar a casa es de los pocos cánceres cuyo tratamiento es con altas tasas de curación. ¿Qué significa? De que una buena cirugía, seguido de otras estrategias de tratamiento, garantizan al paciente de estar vivo a más de 10 años desde el diagnóstico. Y entonces tenemos pacientes tan jóvenes como 18 años con cáncer de tiroides, tan mayores como 93 años con cáncer de tiroides, pero cuyo tratamiento siempre se debe de individualizar, y no deja de ser la cirugía en la actualidad uno de los tratamientos. Por lo tanto, las tasas de curación en este tipo muy particular de cáncer superan el 90% en la mayoría de los pacientes. Entonces yo creo que no es algo despreciable, y creo que es algo que vale la pena que la población esté enterada, porque no estamos exentos cualquiera de nosotros de los que nos encontramos acá. Muchísimas gracias por tan buena explicación. Les cuento, doctores, que ahorita tenemos algunos cuantos mitos que nos ha preparado producción de cosas que se escuchan en la calle y que queremos que ustedes nos aclaren si son ciertas o no son ciertas. Así que le pido, producción, que nos coloque la primera. Vamos a ver el primer enunciado y dice: ¿existe alguna hierba medicinal que pueda curar el cáncer, doctor Tovar? No, eso no. Hasta el momento no hay ningún tratamiento biológico o de este tipo de hierba que se use ni siquiera para algo con respecto al cáncer, ni mucho menos algo curativo, ¿verdad? Ahorita no hay nada. Más lo que podemos poner en riesgo de nuestra salud. Y cuando escuchamos en internet ese enunciado típico que aparece: si usted tiene cáncer y se quiere curar, esto es lo que sus médicos no quieren que usted sepa, pásele, dele la vuelta a eso. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas de estas hierbas son muy hepatotóxicas, y ya hemos tenido pacientes que se han tomado algunos test y todo eso, y se han dañado el hígado por tomar algunas de estas hierbas que probablemente no sirven para nada. Gracias, doctor Tovar. Doctor Aragón, ¿mito o verdad? Si tengo una actitud positiva o negativa, ¿tengo riesgo de no curarme del cáncer? Sí, creo que una pregunta muy importante, muy interesante, porque anteriormente nosotros estábamos diciendo de que el manejo multidisciplinario del cáncer ya no es que solo yo de médico encargado te tengo que tratar. Es un conjunto de médicos, psico-oncólogos, psiquiatras que tienen que darle un soporte al paciente, porque en la evolución de la medicina nos hemos dado cuenta que el factor psicológico sí desempeña un factor importante, incluso en los niveles de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, estar el paciente con este diagnóstico no solamente es el bienestar físico, sino también es un bienestar emocional. Entonces, de repente dejamos de lado el factor emocional en los pacientes y nos enfocamos más en la cuestión clínica, en la cuestión de atacar, de operar, pero el problema es si el paciente no tiene una simbiosis o un adecuado manejo de sus emociones en ese momento, y tal vez no solo el paciente, sino el apoyo principal del paciente, que puede ser su esposa, sus hijos, sus familiares, quienes le dan ese soporte al paciente, puede ser que algunos no por ese simple hecho van a evolucionar algo mal, sino que repercute en el manejo o el apego a tratamientos, repercute en el soporte que tiene que seguir durante el tratamiento que se le está brindando al paciente, y por lo tanto para este tipo de pacientes este abordaje, digamos, psicológico sí es determinante y sí es importante. Por lo tanto, si algún paciente está llevando algún tratamiento, llámese cirugía, llámese quimioterapia, llámese radioterapia, es importante que sus médicos encargados pues tengan esto en consideración para garantizar mejores expectativas en el abordaje del cáncer. Concuerdo contigo, cualquier persona que está siendo diagnosticada con cáncer o ahorita está en tratamiento para cáncer y no ha sido evaluado por un psicólogo, es importante que le solicite a su médico que lo refiera con un especialista en salud mental. Es clave, amigos televidentes. Vamos a colocar el siguiente: ¿mito o realidad? Vamos a ver, dice: si nadie en mi familia ha tenido cáncer, ¿significa que no tengo ningún riesgo, doctor Tovar? No, eso sí es falso, ¿verdad? Porque tenemos factores intrínsecos y tenemos factores extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos son todos aquellos factores a los cuales yo me puedo exponer, ¿verdad? Que me pueden aumentar el riesgo.
Por ejemplo, incluso el trabajo mismo, todas aquellas personas que trabajan en áreas donde hay radiación, rayos X, en hospitales y todo eso, tienen un alto riesgo de presentar precisamente cáncer de tiroides y otro tipo de cáncer. El tabaquismo, ya sabemos que el tabaquismo es uno de los, quizás, de los hábitos más dañinos que hay. Incluso si podemos ver en las cajetillas, ahí a pesar de las advertencias que hay, la gente pues no le importa y siguen fumando. El tabaco está relacionado desde lo que es cáncer de piel, de labio, de encía, prácticamente todo el tubo digestivo, hasta llegar incluso a la región rectoanal. Está relacionado con pulmón, ¿verdad? Está relacionado con estómago, ¿verdad? Está relacionado con páncreas. El tabaquismo quizás, como les mencionaba, es de los factores más dañinos para el aparecimiento de una neoplasia. Y ahí tenemos los hábitos en cuanto al sedentarismo, ¿verdad? El consumo excesivo de carbohidratos que secundariamente nos va a llevar a una obesidad, y la obesidad nos va a llevar al aparecimiento de ciertas neoplasias. Entonces todos esos son factores extrínsecos por los cuales una persona, independientemente de su antecedente familiar, puede desarrollar un cáncer. Y ahí tenemos los factores intrínsecos que ya no dependen del estilo de vida del paciente, sino que ya prácticamente puede ser como la cuestión en el cáncer de mama, que ya puede ser hereditario, ¿verdad? Y hay ciertos genes que ya se han logrado identificar, en los cuales previo podemos decir que el paciente está en riesgo de padecer cierto cáncer en determinado momento, como es el cáncer de mama o el cáncer de ovario. Si nosotros logramos identificar estos genes, ahí sí nosotros incluso podemos prevenir el aparecimiento a través de tratamientos radicales, como es la mastectomía bilateral o hacer una histerectomía con salpingo o forectomía bilateral, en el caso de estas mujeres que presentan estos genes y están positivos en la familia. Así que el hecho de que en la familia no haya cáncer no quiere decir que está libre de que no vaya a obtener cáncer. Hay que tomar en cuenta todos estos factores intrínsecos y extrínsecos. Buenísimos consejos, y más adelante en la sección de estilo de vida vamos a ahondar un poquito más en esos factores de riesgo que podemos cambiar, amigos televidentes, para disminuir la probabilidad de cáncer. Tenemos por ahí, si no me equivoco, otro enunciado de mito o verdad, así que lo vamos a colocar en pantalla y dice: la quimioterapia mata lo bueno y lo malo. A ver qué opinan, doctores. No, bueno, o sea, eso también es un mito, porque creo yo de que hablamos anteriormente que el entendimiento del paciente de su tratamiento a seguir, número uno, está basado en la orientación que su médico de base le dé, y en el caso de el área oncológica que administra quimioterapia, bueno, son los oncólogos médicos o oncólogos clínicos, el área rama de la oncología que ve eso, pero la quimioterapia es un tratamiento que entra a todas las partes del cuerpo, pero ella es capaz de seleccionar las células que se están reproduciendo más, que en el caso del cáncer, pues esa es la característica, un crecimiento normal, tienen la capacidad de destrucción. Ahora, existen efectos adversos inherentes a cada fármaco, y cada fármaco va a depender de cada tipo de cáncer, va a depender de lo extenso o no que el cáncer esté, y por lo tanto no es que ningún tratamiento en oncología sea inocuo. Ningún tratamiento de oncología no tiene sus efectos, digamos, secundarios en el paciente. Y ahí lo importante es que el paciente entienda, número uno, nombre y apellido de su tumor, extensión o no de su tumor, tratamientos u opciones terapéuticas de tratamiento. Y de ahí hablamos lo importante también que es que la cuestión del soporte del paciente, de la cuestión psicológica del paciente, porque eso lo lleva a un mejor apego a su tratamiento. Entonces, no es que un tratamiento en por sí te vaya a deteriorar más de lo que un tratamiento pueda hacer de beneficio para el paciente. Buscamos el beneficio al final en la cuestión terapéutica con el paciente. Así que eso tenemos que tenerlo en consideración. Doctor Tobal, y en caso de la radioterapia, en lo que pasamos al siguiente mito, ¿verdad? Sí quisiera escuchar también el punto de vista de la radioterapia, porque es otro de los tratamientos para el cáncer. Sí, el temor que todos los pacientes presentan en la actualidad es de que supuestamente la radioterapia quema. Entonces eso es lo que siempre se escucha, ¿no? Me va a quemar, o los mismos familiares o otros pacientes me va a quemar. Lo que pasa es que eso pasaba antes con los equipos. La radioterapia quizás ha sido de las disciplinas que más avances ha tenido en cuanto a la tecnología.
Y lo que pasaba era que con las máquinas de cobalto, el cobalto es una fuente natural que está ahí emitiendo radiación todo el tiempo hasta que decae y ya no hay radiación. Entonces, el problema de esta máquina es que no se pueden modificar sus propiedades, y una de las propiedades es la energía. La energía es la capacidad que tiene cierta partícula de penetración. Al ser el cobalto una partícula de baja energía, la mayor cantidad de radiación se queda en la piel. Entonces, al quedarse en la piel, tenemos los efectos secundarios más frecuentes de inflamación, eritema, ardor, dolor, y muchas veces sí llegaba a presentar cierto grado de quemadura, que a eso nosotros le llamamos radiodermitis, que va de la radiodermitis del grado 1, que simple y sencillamente es el eritema, hasta un grado 5 cuando ya tenemos cierto grado de ulceración, digamos, del tejido. Ahora, eso se miraba antes y con mucha razón los pacientes le van a tener temor a eso. Ahora, con los nuevos equipos, de las propiedades que tiene es que podemos modificar sus propiedades, y dentro de las propiedades está la energía. Y en cuanto a la energía, tenemos energías mucho mayores, lo cual permite que la radiación tenga una penetración más profunda en el tejido. O sea que ahora es mucho más efectiva, podríamos decirlo, y digamos de que la persona no se expone a tanto riesgo, no se observan tantos efectos adversos. Tantos y es importante, riesgos secundarios a nivel de piel. No hay y nos que tenerle permite miedo. localizar la radiación, concentrarla en un punto donde específico, tenemos la lesión o donde están las células cancerosas, donde se doctor tiene Tovar. que dar, así es. Excelente explicación. Tenemos ahorita otra de estas que te digo dudas, que no sabemos si realmente es verdad o es falso, y dice, vamos a ver qué es lo que dice el último mito o verdad, dice, lo pedimos a producción también en este momento, porque ya hablamos acerca de la quimioterapia, ya hablamos acerca de la radioterapia también. Vamos a ver si tenemos otra más para que ustedes nos ayuden a resolver, que suelen ser de las dudas que tienen nuestros televidentes, miren, y que nos envían por WhatsApp. Vamos a ver, dice la siguiente, si hay metástasis, ¿no hay posibilidad de cura? Bueno, también es una pregunta muy importante, porque creo yo de que hablamos al principio de que el tratamiento del cáncer, independientemente del nombre y el apellido que tenga, va a depender de la envergadura o del extenso que esté en tu organismo. Si un paciente tiene metástasis, significa el tumor se originó en un sitio, pero se ha ido a un lugar diferente de donde él se originó. Llámese hígado, pulmón, cerebro, huesos, cualquier otro sitio diferente al lugar. Las probabilidades y el pronóstico de vida del paciente pues va con tendencia es como una escalera pero inversa, ¿no? Entonces, ahora, en el siglo XXI en el que estamos, las terapias innovadoras de combinación, y aquí hablamos del nuevo manejo multidisciplinario que tiene que ver con el paciente. Las nuevas terapias hacen de que existan fármacos específicos para atacar una metástasis en cualquier lugar. Existan terapias innovadoras de radiación para atacar también justamente el área implicada que tenga que ver con una siembra fuera del lugar donde está. Existen también incluso mecanismos de cirugía que ayudan a que las otras terapias de combinación tengan mejor potenciación de efectos al ya no tener una siembra en un lugar donde está. Por lo tanto, eso va a depender de cada paciente. Claro. Las opciones terapéuticas que tenga ese paciente, obviamente de las características propias de ese tumor y del nombre del tumor, así va a ser lo que nosotros podemos hacer o no en relación a las siembras que puedan originarse. Gracias a los dos. Nos vamos a una pausa comercial, gente hermosa. No nos cambien porque todavía falta más de Salud TV. En breve seguimos con más de este interesante programa. En la sección Estilo de vida saludable, los especialistas nos detallan qué puede hacer desde ya para reducir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muchas gracias por continuar con nosotros, gente bonita. Bueno, si bien es cierto y es algo que hemos aprendido a lo largo del programa con nuestros especialistas, no existe nada al 100% que garantice el hecho de que no nos pueda dar cáncer en algún momento de nuestra vida. Pero hay muchas cosas que podemos cambiar en nuestra vida para disminuir la probabilidad, amigos televidentes. Doctor Tovar, y una de esas es mejorar nuestro peso. Claro, eso quizás es fundamental, ¿verdad? Uno de los problemas actualmente en este siglo quizás es el sedentarismo en todos los grupos
de la vida común. Por ejemplo, muchos médicos recomendamos incluso hacer ejercicio, pero no lo practicamos. Así que esta es una recomendación que va para todos, independientemente de sea una señorita, sea una mujer, sea lo que sea, pero el ejercicio a cualquier edad es sumamente importante, ¿verdad? Porque eso nos va a disminuir, y no solo el cáncer, sino que nos va a disminuir otro tipo de enfermedades metabólicas como es la diabetes. La diabetes, la hipertensión nos ayuda a controlar nuestro peso, a mejorar el funcionamiento de nuestro tracto gastrointestinal, a disminuir la probabilidad de demencia, amigos televidentes. En relación a la obesidad, al menos 13 tipos de cáncer se relacionan con el exceso de grasa corporal, amigos televidentes, porque se generan muchos cambios hormonales, como la resistencia a la insulina. Así que hoy es un buen día para hacerle caso a los especialistas de Salud TV y mejorar nuestra vida. Siguiente, otro de los cánceres que lamentablemente cada vez está siendo más frecuente es el cáncer de piel. Claro, yo creo que a nivel mundial es el más común. O sea, aquí en el mundo es el cáncer de piel. ¿Por qué? Porque el factor principal de riesgo es la exposición a la luz solar. En la actualidad se ha comprobado también que la luz blanca o la luz azul que producen los aparatos, los aparatos tales como el celular, también ya se comprobó de que sí tienen que ver y repercuten en algún determinado momento para que tú desencadenes alteraciones que pueden predisponer a cáncer en la piel. Se recomienda, por lo tanto, de que pacientes que tienen tez más claras e independientemente de la tez que tú tengas, que tengamos ojitos claros también, el protector solar debe de ser usado después de tu baño y idealmente recambiarlo si te vas a exponer directamente al sol por un periodo prolongado, al menos cada 2 horas. Si vas a estar en un área en donde vas a estar entre sol y sombra, bueno, cada 4 horas lo ideal es recambiar y aplicar nuevamente el protector Buenísimo solar. consejo, y no exponernos al sol cuando la temperatura, cuando el sol está mucho más intenso. Las horas picos de exposición solar van entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Esa es la máxima radiación. A esa hora no lo haga, amigo televidente. Entonces hay que usar protección, ya sea... Buenísimos consejos, y si tiene muchos lunares también acuda a una evaluación dermatológica, por favor. La ingesta de alcohol. Cuando hablamos de cáncer, la gente siempre piensa solamente en el mal hábito del tabaco, pero no piensan en el alcohol, doctor Tovar. No, claro, el alcohol es uno de los hábitos también que están relacionados al aparecimiento de ciertas neoplasias, pero acordémonos que casi de 10 personas que toman alcohol, 9 lo acompañan con el tabaco, ¿verdad? Entonces, peor todavía. Cabal, exacto. El tabaco está relacionado a lo que es el cáncer de cuerdas vocales, de laringe, ¿verdad? Y cáncer de lengua, de amígdalas, de todo lo que es prácticamente cavidad oral está relacionado. Pero cuando agregamos el alcohol, eso se incrementa hasta 3 veces. Y por sí solo el alcohol está relacionado a cáncer de lo que es la hipofaringe, ¿verdad? Entonces es el principal factor de riesgo en este tipo. Así que el consumo moderado es sumamente recomendable. Y lo otro es que el que está expuesto a estos estilos de vida, ante cualquier molestia de ronquera, afonía, ¿verdad?, saliva con sangre, todo eso, debería de consultar inmediatamente a un especialista, que en este caso sería ya sea el cirujano oncólogo para que examine adecuadamente la cavidad oral, o al otorrino para que haga un estudio de nasolaringoscopía y ir a ver exactamente los sitios a los cuales no se puede tener un acceso directo. Y aquí no importa el tipo de alcohol, amigo televidente, por muy caro que este sea, igual aumenta la probabilidad de cáncer, ¿verdad? Sobre todo en personas que son muy sensibles, así que cuidémonos. El tabaco, los riesgos del tabaco. Claro, bueno, yo creo que el tabaco en la actualidad, de 3 cánceres, 2 tienen que ver con exposición directa a tabaco. Y eso es algo que nosotros vemos muy frecuentemente. Por ejemplo, en este modelo, ¿verdad?, tenemos toda la exposición que tiene que ver con el tracto que nosotros llamamos aerodigestivo. Y fíjense ustedes cómo si un paciente fuma, tiene exposición del humo de tabaco desde la nariz, todo el contenido de la garganta, lengua, este es el órgano de la voz que nosotros llamamos laringe, y el resto del tubo digestivo superior que lo constituye la entrada del esófago. Entonces, todas estas sustancias que penetran y que se causan por la combustión del tabaco alteran alguna celularidad de toda esta región y nos repercute al final en una exposición a un cáncer en cualquier parte de la vía aerodigestiva. Ahora, está relacionado a cáncer de colon, a cáncer de recto, a cáncer de estómago, cáncer de páncreas. No solamente es el hecho del tabaco como de aquí para arriba, es el tabaco en todo nuestro organismo, pulmón, evidentemente. El 90% del cáncer de pulmón se relaciona a la ingesta de tabaco.
Entonces, no es algo que no tenga que repercutir en nuestros hábitos y son hábitos que totalmente son Se pueden modificables. dejar, definitivamente se pueden dejar. Más de 4.000 sustancias se utilizan para elaborar el tabaco y recordemos que al menos 250 son tóxicas y 70 son cancerígenas. Aumenta la probabilidad de cáncer, amigos televidentes, no solo del que fuma, de los que están alrededor. Y el último consejo, y no por ser el último, el menos importante, es de los más importantes. Claro. Tener una alimentación balanceada y saludable, ¿no es así, doctores? Sí. ¿Por qué razón? Quiero que le digan ustedes a los televidentes por qué es importante que se alimenten de manera saludable. Bueno, acordémonos que dentro de una alimentación balanceada tiene que llevar varios elementos. Tiene que llevar proteínas, vitaminas, tiene que llevar ciertos componentes que nos sirven como antioxidantes, tiene que llevar fibra, tiene que llevar muchos líquidos. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra dieta? Ponemos carbohidratos, la pasta, ponemos arroz y aparte de eso vamos a poner tortilla. Entonces, cualquiera puede pensar eso, ya estoy comiendo de variedad, claro. Pero no, al final eso en el cuerpo se convierte en carbohidrato, eso a la larga va a generar acúmulo de células adipositas y eso obesidad. En cambio tenemos que tener una dieta balanceada que nos va a servir tanto para la función intestinal, la función renal, el adquirir ciertas vitaminas y otras sustancias que son en beneficio para la salud en general. Les agradezco a los dos. Finalizó el tiempo de Salud TV, pero el último consejo que es sumamente importante, amigos televidentes, es asistir a los chequeos regulares con nuestros médicos, por favor, para que se nos indiquen los estudios pertinentes, mamografía, colonoscopía, un hemograma para ver cómo está nuestra hemoglobina y los exámenes que el doctor considere pertinentes. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y pórtense bien, los queremos. Gracias, doctores. La prevención del cáncer evoluciona constantemente. Sin embargo, es un hecho según científicos que el estilo de vida afecta las probabilidades de tenerlo. Por lo tanto, considera estas recomendaciones para ayudar a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Número 1. No consumas tabaco. Incluso el tabaco de mascar es dañino y puede producir cáncer de boca, garganta y páncreas. Número 2. Lleva una dieta saludable. Basa tu dieta en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal como granos o cereales integrales. Número 3. Protégete del sol. Mantente alejado del sol por la tarde cuando estos son más fuertes. Finalmente, mantén un peso saludable y haz actividad física, incluyendo al menos 30 minutos en tu rutina diaria. Sigue estos consejos prácticos brindados por nuestros especialistas para ayudarte en tu día a día.